Bueno, luego de darse a conocer el dato del Producto Interno Bruto del segundo trimestre de este año, que fue justamente el viernes, la Secretaría de Hacienda pues ve con optimismo este tema del crecimiento económico del país a una tasa de 2.4% desde el 3.4% estimado en abril. Sin embargo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado considera que es poco probable cumplir con este pronóstico este año debido a que hay debilidad en la inversión, presiones inflacionarias y una política monetaria restrictiva. Vamos a analizar el tema con Carlos Hurtado, director general justamente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Bueno, pues se escucha difícil de alcanzar esta meta, sobre todo en el contexto de lo que está sucediendo con nuestro principal socio comercial, Carlos. Sí, bueno, mira, ese es el punto que tratamos de hacer en la nota de esta semana. Alguien es esto. Y lo que pasa es que es todavía es muy incierto ver hacia dónde va a jalar el crecimiento del producto, porque, bueno, pues desde los ajustes posteriores a la pandemia nos han estado dando varias sorpresas, ¿no? Bueno, pero dicho eso, lo que nosotros pensamos es que para que creciera más de 2% el producto, tendría que seguir creciendo, en todo el año me refiero, tendría que seguir creciendo secuencialmente, es decir, trimestre tras trimestre, a una tasa positiva. Y eso, pues, me parece que se ve poco probable, precisamente por lo que estabas tú señalando hace un momento. Hay problemas en la economía, ¿no? Un problema es que la inversión está muy detenida, la inversión. Nada más para darte una idea, está 15% por debajo de lo que era en el 2018, ¿no? Entonces, bueno, pues sin inversión es muy difícil que haya un proceso de recuperación sólido. Ese es un punto, ¿no? Y el otro punto es que la economía de Estados Unidos pues va bajando, digamos, de manera sorpresiva, cayó más de lo que se esperaba un crecimiento la semana pasada y la noticia también cayó como bomba. Entonces, es claro que la producción en este país depende mucho de la liga que tiene con los Estados Unidos, ¿no? Y el tercer tema es la inflación, que la inflación complica las cosas porque, bueno, pues deprime, digamos, el gasto de las personas, ¿verdad? Porque todo está más caro, y por otro lado también genera mayor incertidumbre hacia el futuro, de manera que disuade también los planes de inversión. Entonces el panorama es complicado hacia adelante y por eso nosotros pensamos que más bien es probable que se mantenga estable el nivel del producto en el segundo semestre y así con lo que ha crecido en el primero y en el segundo trimestres pueda crecer el PIB a cerca de 2% en el año. Sí, que es más o menos en el promedio que se mantiene de los analistas privados entre 1.8 y 2%. A muchos nos sorprendió justamente este ajuste que recientemente hizo el Fondo Monetario Internacional. Pero bajo ese contexto, Carlos, te quiero preguntar, ¿qué es lo que en todo caso estaríamos viendo de esta correlación? Porque también se ha roto, ¿no? Esto también es importante verlo entre Estados Unidos y México. También estamos viendo un consumo que todavía sigue dinámico a pesar del incremento de la inflación, la desaceleración. ¿Cómo leer esto? Porque ahora sí que es también muy sui generis lo que estamos viendo en estas situaciones, en estos fenómenos económicos, Carlos. Totalmente sui generis, ciertamente sí. Lo que pasó es que en Estados Unidos durante la pandemia y durante lo que ha sido la pandemia, ¿no? Porque no termina este asunto, pero los apoyos que el gobierno de Estados Unidos dio a los hogares y en cierta forma también a las empresas fueron sumamente cuantiosos. Desde el tamaño de la economía de Canadá, ¿no? Así son unas cosas impresionantes las transferencias que se hicieron y eso permitió a las familias de Estados Unidos que bajaran su nivel de endeudamiento. Yo creo que tú sabes y el auditorio seguramente está consciente que en Estados Unidos los hogares, las familias, casi siempre están muy endeudadas, deben la casa, deben el coche, deben todas esas cosas. Pues bajaron su nivel de endeudamiento por un lado, pero también subieron su consumo de manera muy importante y eso es lo que nos cae a nosotros, porque al consumir más las familias en Estados Unidos pues compran más bienes que vienen de México, ¿no? Compran, en fin, manufacturas, pero también jitomates y aguacates y demás cosas, ¿no? Entonces eso nos conviene. Ahora, como las señales en la economía de Estados Unidos son muy raras,
Porque por una parte, muchos de los analistas, los expertos esperan que al subir las tasas de interés allá para controlar la inflación en Estados Unidos, eso meta a esa economía en recesión, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto que los resultados de las empresas han sido bien positivos. Entonces, hay como señales muy encontradas, todavía muy difíciles de leer desde mi punto de vista. Claro, Carlos. Seguramente hay alguien que lo lee mejor que yo, pero o no alguien, sino muchos, pero bueno, es un poco confuso lo que está sucediendo Por supuesto, en Estados Unidos. Por supuesto. Carlos, una última pregunta. ¿Cuál es tu expectativa para la siguiente reunión de política monetaria en México, 11 de agosto? ¿Qué hará el Banco de México desde tu punto de vista? Pues desde mi punto de vista se va a repetir un aumento de 75 puntos base, si no es que de 100 puntos base, ¿no? Okay. Pero sí está, digamos, la presión para que el Banco de México suba las tasas de interés a fin de controlar las expectativas de la inflación o poderlas afectar, que las expectativas no generen un movimiento inercial de la inflación hacia el futuro, es importante, es lo que puede hacer el banco y me parece que lo estaba haciendo muy bien. Por supuesto. Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias. Buenas tardes, un saludo a la audiencia. Muchas gracias.